autor de ensayos y análisis sobre realidad indígena en Bolivia, fundador del periódico mensual digital Pucara. Don Pedro Portugal, qué gusto saludarlo. Ha escuchado lo que han dicho, buenas tardes, ha escuchado lo que han dicho una serie de oradores que han estado presentes, y el presidente, que ha hablado menos de 3 minutos, pero ha dicho en sus partes más importantes que hemos venido a escuchar, decía el presidente, no somos ni cobardes ni traidores, dirigido a Evo Morales, ¿no? Respetaremos siempre a los sectores sociales, decía, y le entregaron un manifiesto político. ¿Cómo se debe entender este cabildo? ¿Cuánto de legalidad, de legitimidad, y qué le está mostrando a los evistas que bloquearon carreteras, que impidieron que lleguen hasta este lugar? Pero hubo una concentración masiva de gente. Don Pedro, buenas tardes una vez más. ¿Cuál su lectura de lo que está ocurriendo? Sí, muy buenas tardes. Evidentemente ha sido una cruceta que creo la ha ganado el presidente Luis Arce. O sea, peligrosamente Evo Morales ha llevado el enfrentamiento a terrenos donde él se cree fuerte, donde suponía que tenía una solidez y unas posibilidades de ganar, y Arce le acaba de dar, digamos, un jaque, ¿no es cierto?, que posiblemente sea un jaque mate. ¿A qué se refiere esto? O sea, Evo Morales creó cierta mitología que círculos intelectuales crearon a partir de él, alrededor de él. Un mito en el cual, según los indios, solamente apoyarían a los indios. Él era indio, era un nuevo ciclo, era la historia que había dado la vuelta. O sea, se formó una mitología grande, y curiosamente esta mitología no era de la emergencia indígena, sino de una parte de la élite política criolla, que en una especie de decadencia y también de oportunismo buscó un indio para hacer valer tesis, digamos, que eran nada, digamos, originarias, y eran solamente de su producto político para poder mantener su dominio. Entonces, mitos aquellos como que el sol se iba a ocultar, de que el indio solamente apoya al indio, y demás se han visto, digamos, totalmente desparramados. Ahora bien, esto hace parte de los ciclos políticos que tenemos en Bolivia. No es de extrañarse. Lo inusitado hubiese sido que Evo Morales y demás continúen, digamos, teniendo una vigencia más allá, donde se acaban los elementos políticos y materiales, digamos, que justificaron su poder. Este nuevo ciclo supuestamente iba a ir, digamos, encabezado por la oposición. Ha habido una ausencia de la oposición porque el fenómeno Evo Morales los paralizó totalmente. La oposición creó totalmente estos mitos indígenas, y no solamente se vio la imposibilidad de aglutinar a los indígenas, sino de utilizar esos elementos, esos juicios, y al ser totalmente inválidos les resultaron, digamos, inoperantes, porque la población indígena está en un lento, digamos, empoderamiento, pero ese empoderamiento es simplemente la apropiación, digamos, de los elementos comunes y de los elementos materiales. Entre estos elementos comunes y materiales, quien tiene el Estado, quien tiene el control del Estado, y quien se muestra dispuesto, digamos, favorable, empático hacia el indígena, va a tener, digamos, su apoyo. Entonces, ahora se abre un nuevo periodo, ¿no es cierto? Esto me parece muy importante, porque si miramos con detalle, Evo Morales quiso poner en contexto del cabildo los mismos elementos que utilizó en su Congreso, es decir, una especie de movilización casi policíaca, ¿no es cierto?, de tipo de agitación extrema. Tuvo círculos, digamos, de resguardo, o sea, toda una serie de hechos, porque tenía, digamos, una infiltración. Para él, los éxitos y los fracasos se dan en la medida de acciones de fuerza de grupos minoritarios que pueden poner en quiebre, digamos, organizaciones grandes. Entonces, lo que él veía como precaución, lo utilizó, digamos, para tratar de desestabilizar el cabildo, el actual cabildo, y no pasó absolutamente nada. Porque cuando se enfrenta, digamos, un pequeño aparato, por muy rudo que sea, frente, digamos, a la voluntad de mucha mayor cantidad de personas, a veces necesariamente, digamos, ese tipo de personas. Ahora se abre un nuevo campo político bastante inédito. Curiosamente, en este triunfo el presidente tiene que tener mucho cuidado, tiene que darse cuenta que es un triunfo que implica, digamos, un cambio de ciclo. Para él sería mucho más ventajoso romper, digamos, de manera gradual o abrupta, si él lo quiere, todos estos elementos fundadores del MAS. Quizás recuperar, digamos, lo que eran los primeros elementos del instrumento por la soberanía de los pueblos, deshacerse de los mitos que han fallado y crear, digamos, una nueva aproximación política.
Lo que Evo Morales pensó que le iba a doler, es decir, apropiarse de una sigla, puede ser más bien ventajoso en el sentido que le desembaraza, digamos, de un peso histórico que ya no tiene funcionalidad. La sigla de MAS ya ha caducado, es como una marca comercial que ha dado todo lo que podía dar y que no puede dar más, digamos, porque sus productos son espurios, digamos, su alcance es limitado, su mercado, digamos, ya está agotado. Entonces abre un nuevo desafío de ver cómo el actual presidente va a catalizar y va a aprovechar este tiempo. Si no logra hacer una remoción completa en todos los aspectos, en el aspecto de la visión del país, en el aspecto económico, en el aspecto de relacionamiento, no solamente con el mundo indígena y popular, sino con todos los sectores de Bolivia, él puede, digamos, iniciar un nuevo periodo, digamos, diferente del que acabamos de vivir. Si de alguna manera repite, digamos, cree que el modelo es simplemente lo que era MAS y se debe llevar a su plenitud, lo que el MAS hizo de manera más o menos tangencial y como patacojeando, entonces él va a tener los mismos contratiempos que ha tenido Evo Morales. Al mismo tiempo esto abre, digamos, una nueva visión, una nueva situación para los grupos políticos de oposición. La oposición que no se renueva es una oposición que muere. Cuando hay cambios de ciclo, no solamente perece el partido que tenía fuerza hegemónica, sino también su oposición. Es el caso más reciente lo tenemos con el MNR. Murió el MNR y desapareció para la socialista boliviana. O sea, hay un periodo muy interesante que se abre de mucha expectativa y que lo más característico es todos los mitos fundadores que se hicieron sobre supuestas virtudes de los movimientos sociales, de la identidad indígena, de la cosmovisión, de la plurinacionalidad, etcétera, se han demostrado insolventes. Estamos en un punto cero porque evidentemente hay que resolver y cambiar los problemas que arrastra Bolivia desde ese tiempo. Don Pedro, me llama la atención cuando usted dice algo que es fundamental e importante. Se ha roto un mito. El indígena ya no va a apoyar al indígena como tal. Puede apoyar un blancoide, un mestizo o a un cara de pronto, ¿no? Y este es una disrupción que se está dando en este momento, porque Luis Arce no es indígena, no tiene el rostro de un poncho rojo, un guairuru, un poncho amarillo, o un poncho blanco. Es un rostro más citadino, es un poncho más de las clases medias de esta ciudad, de este país, y eso abre una posibilidad para la oposición como para poder trabajar. ¿Cómo ve esta disrupción y este juego de los sectores sociales de apoyo? ¿Por plata, por convicción a qué, o por pegas? ¿Cómo ve este panorama? Evidentemente hay un aspecto, digamos, nada honorable del relacionamiento entre los movimientos sociales y el Estado, que es el rol que juega la compulsión, el clientelismo, el soborno mismo a nivel de recursos materiales, etcétera. Pero esos son aspectos formales. ¿Cómo se va manifestando algo más profundo? Lo profundo es lo siguiente, es decir, Bolivia tiene diversos elementos y un elemento constitutivo de Bolivia nunca ha tenido una participación plena, digamos, en el destino nacional, que es la población indígena y los sectores populares. Sin embargo, nunca ha habido una ruptura trascendental ni radical. Parecería que ha sido una especie de tira y afloja entre un grupo elitario que escamoteaba, digamos, el acceso al Estado, al control del Estado, a los grupos mayoritarios, y grupos mayoritarios que han tenido que someterse, envilecerse a veces, para poder lograr lentamente un empoderamiento que todavía es gradual, tiene todavía mucho tiempo para culminar. Entonces, cuando no existe, digamos, contextos favorables, contextos ideológicos, movimientos políticos, se da, digamos, en sus facetas más deplorables, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos muestra? Digamos que no hay un deseo de estructura o de identidad aparte. El movimiento indígena y campesino nunca tuvo la idea de crear su república o de romper radicalmente. Hay una especie de atractivo y de atención, digamos, con todo lo que es nuevo y ajeno, y que son portadores del mundo criollo. Pero este mundo criollo no ha estado a la altura, digamos, de lograr una fusión nacional y ni siquiera compartir algunos elementos, digamos, con el mundo indígena. Entonces, ahora la construcción que vemos, el clientelismo, etcétera, no revela tanto, digamos, una característica del mundo indígena, sino es la manera como el mundo criollo se ha relacionado con el indígena. Es el que ha puesto estas reglas del juego, digamos, y simplemente estamos viendo las consecuencias. Entonces, para esto, digamos, se necesita también otra aproximación estatal y conceptual. Es por eso que el ciclo que se está inaugurando recientemente tiene que cuestionar todos los elementos constitutivos de nación y de Estado.
y tiene que ver, digamos, de qué manera, digamos, el presidente Luis Arce lo enfrenta. O sea, no existe todavía, digamos, una unidad nacional, no la tenemos, pero no existe tampoco un deseo plurinacional en sus componentes. Entonces, hay todavía una tarea incumplida, que es lograr, digamos, una interacción entre todos nosotros y diseñar, digamos, y conceptualizar este fenómeno va a ser, digamos, un desafío no solamente para la actual administración, sino para cualquier fuerza política. Lo que sucede es que las fuerzas políticas se han basado sobre todo en ideas que han venido de afuera, no hemos hecho una ideología propia. Y afuera, después de haber resuelto sus problemas internos, ahora hay el espíritu de tolerancia, de diversidad, etcétera. Europa está, digamos, fundamentalmente América del Norte en otro capítulo, mientras nosotros todavía no hemos culminado, digamos, los capítulos precedentes. Entonces nos corresponde cierta autonomía y vincular y formalizar, digamos, de manera diferente. ¿Qué nos muestra esto? Digamos que el mundo indígena y citadino está en ese proceso de construcción de nación. Y la construcción de nación no es, digamos, la recuperación de naciones ancestrales, no lo ha hecho ningún país. Los franceses no se han remitido a los galos. Ellos han inventado, ellos han apropiado de un nombre, han puesto un nombre a su nación, Francia, que era el nombre de los invasores nórdicos. Porque, digamos, la nación es todo un invento que fusiona elementos que de otra manera son inconsistentes o son contradictorios. Entonces, y aquí tenemos una cuestión muy importante, que en esa fusión, en esa innovación, hay un aporte grande, hay un deseo profundo de la parte de quienes lo han puesto como si fuesen personas deseosas de mantener su identidad aparte o de crear su propia nación, que es el mundo indígena. Solamente que se manifiesta de manera torcida, no por los componentes del mundo indígena, sino es porque así como está constituido hasta el momento el Estado y sus instituciones. Finalmente, don Pedro, ¿quién ganó en esta jornada? ¿Fue Evo Morales? ¿Fue Luis Arce? ¿Los sectores sociales? ¿El MAS? ¿Y PCP? ¿Quién ganó? En el conflicto estrecho, digamos, Arce-Evo, evidentemente ha ganado Luis Arce. O sea, la gente ha respondido, podemos, digamos, sacar argumentos que son funcionarios públicos, etcétera, pero de ninguna manera hay tal cantidad de gente, digamos, que sea funcionario público. O sea, ha tenido la habilidad, digamos, y ha utilizado los elementos que utiliza cualquier gobierno, digamos, de mover a la gente, que le dé empleo. Eso lo ha movilizado el Evo, lo ha movilizado cualquier partido político. Sobre eso ha habido unas reacciones espontáneas de movimientos sociales y del público. Entonces, el ganador indiscutible, digamos, es el presidente Luis Arce. Pero el ganador a largo plazo, digamos, es esta construcción. Y que sea ganancioso realmente va a depender todavía del tiempo, de los pasos que dé Luis Arce, que no lo interprete como si fuese una victoria personal, simplemente, digamos, es la persona que está en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Hay que ver si logra asimilarlo y si logra, digamos, asumir todas las responsabilidades y llevar adelante este nuevo ciclo. Don Pedro Portugal, muchísimas gracias por su tiempo, le mando un abrazo, gracias por compartir su mirada de este tema. Un abrazo. Gracias.